por las dudas, digamos. Quiero señalar, nadie te dice 4 veces más de riesgo para vos, 4 veces más de riesgo para tu bebé, si comparás con un parto normal, si está mal indicado una cesárea. No puede superar del 9 al 16%. Pero el modelo capitalista, y uno dice, no, es por el lucro. Otro dice, no, si nosotros lo pagamos lo mismo, digamos. No es por el lucro, es porque los hospitales se volvieron fábricas de consultas y egresos. Entonces, digamos, vos no te podés dar el lujo, digamos, de esperar a una mujer 24 horas que haga su trabajo de parto, digamos. No es productivo. ¿Sí? Estamos pensando hora médica de sanatorial, digamos, imagínense ustedes esperar 24 horas a acompañar a una mujer para que complete su trabajo de parto. Hora y cuarto terminaste. ¿Sí? Y si te quedás en el quirófano, tráigame la próxima. ¿Sí? Bueno, esto es el capitalismo aplicado, lógica fabril, a los sistemas de salud. El sector privado empieza a crecer, entonces no solamente en el mundo, sino también, por supuesto, en la Argentina. En la Argentina no hubo un combate al sector privado, no hay un combate al sector privado por parte de Carrillo, digamos. Hay una noción fundamentalmente de dividirse las esferas. Por eso se habla de semisocialización de la medicina. Carrillo tenía una idea fundamentalmente de que el sistema público se debía organizarse como la sanidad militar. Y es un momento donde evidentemente hay una noción muy fuerte, ideológica, digamos, de construcción de derechos de los trabajadores, que son, literalmente hablando, digamos, la clase menos favorecida. ¿Sí? Esto estamos hablando de peronismo, digamos, el primer peronismo. Y de ese primer peronismo nace una discusión que es si de Carrillo, digamos, con una mirada sanitaria tratando de cubrir todo el país, pero sumado, digamos, también, digamos, al movimiento de la política social, específicamente el movimiento de la Fundación Eva Perón. Imposible que yo no haga una referencia a esto aquí, digamos, porque, digamos, ustedes no pueden irse de aquí sin preguntarse por qué hay mármol en este hospital. ¿Sí? Y en este hospital hay mármol, digamos, que es de las cosas que más irritaron a la oligarquía porteña en el año 56, mostrando, digamos, el despilfarro de tener mármol aquí, digamos, ¿no? Y la reflexión de Eva Perón era bastante simple. Cuando le dijeron, ¿qué ponemos ahí? Le dijeron, ¿qué se pone en el sanatorio Otamendi? Mármol de Carrara, ponga mármol de Carrara. ¿Sí? Y esto es fundamentalmente, por eso veníamos hablando hoy de las... Escuchaba incluso en la radio, algo que me parece absolutamente obvio. Cuando se dijo por primera vez y se habló de odio de clase, conflicto de clase, se pensó que los sectores populares tenían odio a los sectores de altos ingresos. Exactamente, en la Argentina está probado lo inverso. Los únicos que tienen odio de clase son los sectores, son las oligarquías. Y se desesperaron cuando empezaron a ver cosas como estas. Loza en los, digamos, en los espacios de las ciudades infantiles, donde estaban, digamos, había ropa, digamos, de calidad, había vajillas de calidad y había hospitales de calidad. ¿Sí? Está bien que no tenemos luz, pero tenemos mármol, ¿verdad? En ese marco me parece que está un poco nuestra reflexión de qué puede aportar la medicina social para entender que el sector privado no podía hacer, hay un momento dado que el sector privado no puede crecer si no fractura el sector público. ¿Sí? Y ahí voy a ir completando con la idea de 3 bombas de fragmentación. La primera bomba de fragmentación la produce la Revolución Libertadora en el año 56, dándose cuenta de que había peligro de Servicio Nacional de Salud. No era casual, ya ocurría en Gran Bretaña, ya ocurría en Chile, podría ocurrir en la Argentina, si nadie sabía, digamos, cuánto tiempo iba a durar la Revolución Libertadora, y por cierto que tenían mucho miedo, por eso reprimían hasta el nombre, digamos, no se podía decir ni el nombre de Perón. Digamos, en ese contexto, dicen, la única forma rápidamente de diluir el riesgo de un Servicio Nacional de Salud es provincialice. ¿Sí? De esa provincialización no se podía hacer, digamos, pero para hacerlo, ¿qué hicieron? Usaron un argumento legal que es, derogamos la Constitución del 49, igual no tenemos fuerza para hacer una nueva Constitución, entonces volvemos a la Constitución de 1853.
que de hecho nos rige ahora modificado. En esa Constitución de 1853 dice, copiando a Estados Unidos, las provincias son anteriores a la nación. Como las provincias no le habían delegado a la nación la función de salud, debe ser que la salud es provincial. ¿Sí? Una falacia de principio a fin, porque en definitiva, digamos, para esa época ninguna constitución provincial reivindicaba la función salud como función del Estado. De tal manera que mal las provincias podrían haber discutido, ni para ella ni para ninguno, la función salud. Primer argumento. Y segundo, imagínense ustedes, nunca las provincias le delegaron a la nación la energía atómica, por ejemplo. Así que la energía atómica en la Argentina debería ser provincial. ¿Sí? Sin embargo, los sanitaristas de más, iba a decir gorilas, no sé si es una categoría, pero digamos, se la compraron, digamos, y desde entonces insisten con la cantinela, digamos, de que algo así como centralización normativa y descentralización ejecutiva. ¿Sí? Incluso le llaman federalismo a eso, digamos. Eso es literalmente desentenderse del rol del Estado-Nación. Y desde ahí en adelante sigue una segunda bomba de fragmentación que la va a producir Onganía, digamos, con el surgimiento de la ley 18610, que es la ley de obras sociales. Con la ley de obras sociales nace la Banelco. No quiere decir que no había seguridad social antes, pero una seguridad social vinculada a las mutuales, vinculada a una concepción que venía de Europa, de la organización de algunos gremios, como bancarios, ferroviarios, etcétera, que era una concepción distinta. Acá nace esta nueva estructura paraestatal, recordemos Operación Bandor, digamos, estamos hablando de peronismo sin Perón, estamos hablando de una operación basada en la doctrina social de la Iglesia tendiente a prevenir del comunismo, cooptando a los sindicatos, haciéndolos paraestatales, digamos, para evitar la radicalización. Para esa época había una CGT de los argentinos, entonces, digamos, se da en ese contexto esta ley 18610. Desde ese momento hasta acá no ha dejado de funcionar esa máquina, digamos. Cada vez que hay amenaza de conflicto social, se mueve la máquina, digamos, de este traspaso de fondos. Por eso Nación siempre se queda con un montón de plata, que es una especie de reaseguro, digamos, y después viene, aunque nosotros gritemos ponele fecha, lo que sigue, ya saben, digamos, los muchachos, vos le decís ponele fecha y los otros le ponen guita, digamos, ¿sí? para ser gráfico. Desde ahí para acá uno podría decir, bueno, ahí quedó más o menos claro. El sistema de salud en Argentina está organizado en 3 subsectores: público, privado, la seguridad social. ¿Sí? Es fragmentado, pero digamos, al final fragmentado en 3, ¿no? No, esto está pulverizado, digamos. Pulverizado significa que adentro de cada uno de estos subsectores hay N subsectores. Y la tercera bomba de fragmentación es el pasaje de afiliados de las obras sociales a las prepagas. ¿Sí? Porque a partir de ahí, cuya operación en fases se va a hacer primero en la época de Menem, digamos, cuando se va a producir el efecto de la libre elección de las obras sociales, que supuestamente era pasarse de una a la otra, pero después aparecían obras sociales fantasmas que eran puerta de entrada para las prepagas. Entonces, y uno podría decir, bueno, eso es un fenómeno menor. No, hay 2 cosas clave. 1,5 millones de argentinos están pasados, digamos, de un sector al otro, son los de más altos ingresos. Descrema, es una operación incluso que la pionera es OSDE, por decir así, que ya descremó al personal de conducción, y a partir de ese momento empieza a moverse la máquina de la producción de dinero en esta lógica del capital financiero, ¿sí? Porque las prepagas son fundamentalmente financieras. ¿Sí? Las prepagas no están ahí para dar servicio de salud, están ahí fundamentalmente para hacer dinero. Para hacer dinero con el dinero, porque además los bancos son los dueños de las prepagas. Y si quieren ver el mejor ejemplo de eso, van a ver la obra social de los bancarios, digamos, donde los propios empleadores empujan a los sectores de más altos ingresos, sus empleados, a irse a las prepagas que son de ellos. ¿Sí? Mientras los bancarios se quedan con los jubilados. ¿Se entiende cómo se va armando la película? Y además, encima, en contextos como los actuales, se complica más todavía porque hay un repliegue, podríamos decir así.
Si la economía repliega y se le va mal a la industria automotriz, también le va mal a todos los sectores en salud. ¿Sí? Entonces, frente a semejante situación y frente a la obviedad de que las prepagas han financiado la campaña de este gobierno, aparece el reclamo como parte del círculo rojo, digamos. Quieren resarcir. Frente al resarcir y frente a que no hay guita para resarcir, lo que aparece es la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología, cuyo objetivo fundamental es pisar el PMO para que vos, aunque tengas la misma plata, tengas menos obligaciones. ¿Sí? Y ha sido una operación que nosotros hemos conocido con José Carlos de adentro, digamos, y que afortunadamente por la propia ineficacia del gobierno, digamos, no se ha concretado hasta hoy. Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología, cobertura universal en salud, digamos, y la reducción del nivel del Ministerio de Salud de la Nación. Quiero señalar algo que sería absolutamente estratégico porque forma parte de nuestra concepción de cómo se mueven estas cosas, digamos. El problema no es solamente político, de saber por qué nación tiene que jugar. Recordemos incluso que este hospital era nacional, ¿no? ¿Por qué nación tiene que jugar fuertemente? No es solamente por un problema principista y constitucionalista, que de hecho también lo es. Hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que indican que salud, digamos, que nación es el garante último del derecho a la salud, cuando fracasa cualquier otro nivel de resolutivo. De hecho, digamos, llegan a nación las demandas de los jueces cuando una obra social provincial te deja colgado, idioma, digamos. No solamente esa es una explicación de tipo jurídico, sino hay una explicación de tipo práctico. Para el año 1960, el 44% del recaudado total de fondos públicos, es decir, todos los impuestos del país, el 44% eran impuestos nacionales. Para el año 2015, el 54% del recaudado va a impuestos nacionales. Así que digamos que cualquiera que quiera un mango más en salud, si no golpea la puerta de nación, no hay fondo legítimo posible para crecer en salud, digamos, por parte de las provincias. Y otro agregado, quizá el más importante de todos. ¿Te gustó la palabra derecho a la salud? ¿Te gustó la palabra equidad? No hay ningún dispositivo en la República Argentina diferente del gobierno nacional que pueda en algún momento garantizar la equidad en la distribución geográfica de recursos públicos para la salud. Si nosotros no tenemos una estructura de compensación y de vigilancia de la equidad global del sistema, el derecho a la salud de la población depende de ciudadano de qué municipio sos, ciudadano de qué provincia sos. ¿Sí? No puede admitirse de la perspectiva de equidad que en la Argentina tenga un sistema de salud donde cada provincia y cada municipio tenga la salud que supone que puede financiar. ¿Sí? Rompe totalmente la lógica del derecho a la salud. Finalmente, lo digo finalmente varias veces, pero creo que esta es en serio, quiero señalar que estamos en un sistema mundo nuevo. Cuando digo nuevo, digo novísimo. Lo anticipaba también José Carlos, digamos. Olvídense de la globalización. La globalización fue una buena idea después de la caída del muro de Berlín, porque íbamos a ganar los buenos, que somos los norteamericanos, digamos. Tardaron unos cuantos años los norteamericanos en darse cuenta que la globalización la ganó China, digamos. Esto significa, por lo que quiera, por lo bueno o por lo malo, digamos, significa producción tecnológica más barata, significa producción de un PBI en expansión, significa un control territorial y poblacional gigantesco. No tenemos nosotros idea desde aquí lo que significa, por ejemplo, la India, que va a pasar a ser el país más poblado del mundo en el próximo censo. Y para darles una pequeña idea, porque forma parte de estas, digamos, de lo que no nos entra a la cabeza, en India nacen 25 millones de niños por año. ¿Sí? O sea, en 2 años te arman una Argentina, digamos, de nacidos vivos, ¿no? Entonces, esos mercados son inimaginables, incluso para Estados Unidos. Entonces, hoy China, digamos, China, que era el 7º contaminador del planeta, digamos,
hoy contamina el doble que Estados Unidos. En consecuencia, digamos, estamos... ¿Y qué es lo nuevo, digamos? Y podríamos cerrar con la idea de una frase de Bugs Bunny, digamos. ¿Qué hay de, ¿cómo era? ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿No? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Guerra Fría. Adivinen ustedes qué hace en contexto de Guerra Fría los Estados Unidos cuando siente que está perdiendo el control del planeta, digamos. Se concentra en América Latina, doctrina Monroe, digamos, y podríamos decir América Latina le va mejor cuando a Estados Unidos le va mejor fuera de América Latina, digamos. Como le está yendo muy mal en el mundo, digamos, viene por nosotros. Como no puede venir por nosotros con la Fuerza Armada, porque ya le fue mal con eso, ya le generó mucho desprestigio, hay nuevas operaciones, y esas nuevas operaciones se llaman lawfare. Ese lawfare significa que hoy la justicia latinoamericana baila al ritmo de la justicia norteamericana, organiza las causas con material de la CIA. Las personas poderosas que hoy hablan en Clarín y demás, que uno dice, no, ¿por qué es tan poderosa una señora gorda que desequilibrada mentalmente? Bueno, ocurre que tiene información directa de la embajada, digamos. ¿Sí? Entonces, digamos, te anticipa las causas que van a organizar, ¿sí? Y utilizan el mismo sistema norteamericano, por lo cual los fiscales son más importantes que los jueces, inventan los arrepentidos, y se olvida de algo que, en términos, todavía la justicia tiene un prestigio razonable, digamos. Pero se olvida que, como decía Zaffaroni, digamos, la justicia norteamericana nació para proteger el sistema capitalista. La justicia norteamericana es la que condenó a muerte a Sacco y Vanzetti. Digamos, la justicia norteamericana es la que definió, digamos, por qué celebramos el 1 de mayo. Entonces vale la pena saber que estamos exportando ese modelo, se llama lawfare o guerra judicial, se organiza estratégicamente y hoy los jueces van a hacer cursos a Panamá como antes iban los militares a la Escuela de las Américas a hacer. ¿No? Por eso se preguntaba nada menos que nuestro espía nacional, tenemos un espía nacional que remite a Dolores, digamos, él. Ahora se preguntan por qué espiaba al presidente de la Corte Suprema, de por qué iba tanto a Panamá. Digamos. Bueno, ahora sabemos por qué iba tanto a Panamá, porque ahí está la Escuela de las Américas para los jueces. Y si a ustedes le queda alguna duda sobre si se trata de una estructura paranoica, digamos, que por supuesto hay que tener siempre una dosis de paranoia mínima, digamos, para vivir en este planeta, piensen solamente lo siguiente, casualidades, digamos. Pasan 7 días. Ustedes se acuerdan que Lula no podía hablar en público, no podía, o sea, tenía vedado todo, ya, ¿no? Además de la obscenidad de que Moro, después de meterlo preso, termina ministro, digamos, podríamos decir, la derecha perdió hasta los modales, digamos. Pero, digamos, 7 días después del suicidio de Alan García, le alivian la pena a Lula, ¿no? Si ustedes quieren ver algo de fuente común, traten de explicar por qué la justicia brasilera no perdonaba una y a 7 días, digamos, del suicidio de Alan García deciden, digamos, aliviarle, reducirle la pena a Lula, ¿sí? Porque, digamos, se cae totalmente la operación si tenían un segundo suicidio. Bueno, estos son los momentos que estamos viviendo. Cuando se decide llevar a alguien puesto con la justicia, se le avisa primero a la prensa y las personas son condenadas mediáticamente mucho antes, digamos, que efectivamente la justicia pueda probar algo. En ese marco son contextos totalmente nuevos y Alames nos ayuda, creo yo, a pensar, a reflexionar, a compartir formas de leer el momento que nos toca vivir. Tenemos un excelente material histórico de todo lo que Alames ha producido. No estoy seguro de que todo lo que Alames ha producido sea la hoja de ruta para lo que se viene, digamos. Se vienen momentos complejos, como decía José Carlos, aún, digamos, en el sentido de qué es lo que pasa hasta las elecciones y qué es lo que pasa después de las elecciones, digamos, porque no parece muy claro que Estados Unidos esté dispuesto a irse a otro lado, quizá porque no tiene otro lado donde irse. Muchas gracias.